Buenos días, hoy vamos a estar hablando sobre el uso y manejo del teclado computadorizado. Como ustedes saben, este curso básicamente es un curso técnico donde ustedes van a desarrollar todas esas destrezas de mecanografía, donde ustedes van a alcanzar, ¿verdad? Lo máximo que ustedes puedan eh, alcanzar con respecto a la rapidez y a la exactitud al utilizar el teclado de la computadora. No podemos comenzar con lo que es la parte práctica sin comenzar y discutir la parte teórica, descomponer cada parte del teclado y que usted pueda entender, ¿verdad?, para qué se utiliza cada una de esas secciones. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. Cuando hablamos del teclado computadorizado, nos referimos a un dispositivo de entrada y cuando decimos un dispositivo de entrada es que en él se ingresan instrucciones que van a ser ejecutadas por la computadora. A través del teclado nosotros ingresamos datos, nosotros ingresamos información que la computadora va a procesar y a través del dispositivo de salida que es el monitor, esa información se nos va a presentar de manera visual. Así que este dispositivo de entrada lo que hace es integrar el uso de un sinnúmero de teclas o botones que son bien parecidas a las teclas que se contenían en las maquinillas eh, o en las máquinas de escribir, que esa, ¿verdad? Ese era el pariente, el antepasado de lo que son las computadoras hoy día. Cada uno de esos botones o de esas teclas tiene la capacidad de realizar una función específica dentro del uso de la computadora. Me explico, si estamos trabajando con el procesamiento de datos utilizando tal vez el programa de Microsoft Word, esas teclas se van a utilizar para escribir un carácter, para escribir una letra dentro de ese programa y poder redactar un documento. La información va a estar digitalizada. Si por el contrario estamos utilizando otros programas en la computadora, el teclado se permite utilizar combinaciones de teclas para ejecutar o realizar funciones específicas dentro de cada uno de esos programas. Algunos datos, ¿verdad? Curiosos sobre el teclado. El primer teclado disponible en el mercado surge a través de la compañía IBM para el año 1981. Cuando hablamos de teclado es el componente solito como tal. Este teclado inicial contenía un total de 83 teclas, o sea, solamente tenía 83 botones y a medida que fueron, ¿verdad?, surgiendo diversos adelantos tecnológicos y fueron avanzando los años, el número de teclas fue aumentando, pues porque surgen otras compañías, como en el caso de Microsoft, que, ¿verdad?, se dedicó de lleno a todo este impulso en el mercado de lo que son las computadoras, los programas, equipos. Así que Microsoft lanzó al mercado lo que es el teclado Windows que conocemos tradicionalmente, que está enfocado, ¿verdad?, en que se utilice ese teclado con los programas básicos de la plataforma de Microsoft. Por lo tanto, las computadoras Windows tienen unas teclas especiales para poder ejecutar varias funciones específicas dentro de sus programas. Así que se amplió la cantidad de teclas que contiene el teclado, llegando hasta una cantidad de 104 teclas. En esta imagen les presento, ¿verdad?, esa evolución de lo que eran las máquinas de escribir o las maquinillas. Inicialmente, usted se fija, no había nada digitalizado. Teníamos que colocar el papel de manera manual, colocar en qué sección del papel había que escribir, había que ser bien cuidadoso a la hora de verdad de estar mecanografiando un documento, pues porque no había forma de poder borrar, de poder alterar lo que ya ese papel tenía impreso. A través de los años se fueron desarrollando otros equipos, ¿verdad? Y fueron mejorándose los modelos disponibles en el mercado. Comenzaron utilizándose maquinillas que no solamente les incluía la cinta con la tinta para escribir, también incluía una cinta bien parecida a lo que utilizamos para poder corregir la tinta de bolígrafo, la tinta blanca, que saben que ahora viene como en un papelito, en un rollito, pues así venía. Algunas maquinillas traían también una cinta que permitía borrar. La dificultad era, ¿verdad?, que no importaba que estuviéramos corrigiendo el error, al utilizar esa cinta de borrar,
siempre el papel se iba a notar que se había hecho una corrección. Así que se veía, en mi opinión, horrible porque se notaba demasiado eh, que se había cometido un error y que se había tenido que corregir, así que era mejor no utilizarlo, pues porque la cinta era más costosa que la cinta de la tinta, era mejor no utilizarlo y volver a escribir comenzando la hoja nuevamente. Más adelante surgieron maquinillas que tenían un panel digital como se presenta en esta segunda imagen, donde usted podía tener un preview, ¿verdad? De antemano usted podía tener una vista de lo que usted estaba escribiendo y era más fácil pues porque ahí usted podía utilizar la tecla de borrar y usted podía corregir cualquier error. Ahora, una vez usted le daba la tecla para poderlo escribir en el papel, pues ahí sí, era final y firme. Hasta que más adelante pues surge lo que conocemos ahora como las computadoras, que, ¿verdad? Cada año siguen surgiendo nuevos adelantos, siguen ampliándose sus capacidades para poder trabajarse, así que se les presenta un teclado como este. Las computadoras personales, computadoras portátiles, sabemos que incluyen ya su propio teclado, como en el caso de las laptops. Las computadoras ya convencionales o de escritorio, que son más grandes, contienen un teclado externo que tal vez es más cómodo en términos de espacio, contiene más teclas, contiene más funciones que se puedan ejecutar con él. Y cuando hablamos del teclado computadorizado, tenemos que, ¿verdad?, hacer mención de que se considera el dispositivo más importante cuando estamos trabajando con la introducción de datos a nuestra computadora. Este teclado puede tener entre una cantidad de 99 hasta 108 teclas o botones aproximadamente, obviamente de acuerdo, ¿verdad?, dependiendo de la compañía que lo crea, de la marca de la computadora, pues van a ser la cantidad de teclas que contenga, pues porque hay compañías que van a tener unas teclas especiales y otras no. Algunos de los modelos de los teclados cuentan con teclas diseñadas que permiten al usuario utilizar funciones bien específicas y de accesar más fácilmente a algunas partes o algunos programas de las computadoras. Ese es el caso de los teclados de las computadoras Windows, que tienen un botón diseñado solamente, ¿verdad?, que al presionarlo accesamos a lo que es el menú Windows de la computadora. Y así sucesivamente con las diversas marcas. Este teclado se divide en secciones, ¿verdad? Sus teclas se dividen en varias secciones eh, y su clasificación, ¿verdad?, está relacionada con las funciones que estas secciones pueden realizar. Si se fijan en este slide, les presento esas 6 divisiones principales que se encuentran en nuestro teclado computadorizado. Tenemos las teclas de función, teclas alfanuméricas, teclas numéricas, teclas de dirección, teclas de edición y las teclas de control. De acuerdo a cada división van a ser las funciones particulares que esa sección o esa división del teclado puede realizar. Comenzamos con las teclas de función. Estas teclas se organizan o se encuentran en el teclado en la parte superior en una fila, ¿verdad?, de manera horizontal hacia el lado, comenzando con la tecla desde el F1 hasta el F12. Esas teclas sirven como atajos que permiten accesar al usuario más rápido a partes o a funciones determinadas dentro de lo que es la computadora o dentro de algunos programas de la computadora. La función de cada una de las teclas depende del programa que se encuentre abierto en el momento. O sea, no necesariamente porque las teclas tengan una función particular significa que van a trabajar con cualquier programa que tengamos en la computadora. En estos siguientes 2 slides les coloco, ¿verdad?, un desglose de esas 12 teclas que representan lo que son las teclas de función y qué función ejecuta cada una. Por encima, eso ustedes lo tienen, ¿verdad?, para que lo tengan de referencia, algunas de las teclas de función que más se utilizan tal vez puede ser la F1, que la F1 nos permite abrir una ventana de ayuda cuando estamos trabajando en un programa y tenemos alguna dificultad, cuando estamos utilizando alguna aplicación en la computadora, si tenemos, ¿verdad?, alguna duda, alguna pregunta de cómo se tiene que trabajar dentro de esa aplicación o del programa, presionamos F11 y nos sale un menú que nos permite o nos ofrece información
de modo que podamos aclarar esa duda. El F2, por lo general, a menos que tengamos un documento, ¿verdad? Un archivo que ya está grabado en la computadora abierto, nos va a dar la opción de poderle cambiar el nombre. O sea, es como un shortcut para poderle asignar otro nombre a ese archivo. Por lo general, si no tenemos ningún archivo abierto, presionamos la tecla y no va a pasar nada. Otras de las funciones, ¿verdad? Trabajan cuando estamos utilizando el navegador de internet, el de nuestra preferencia. Otras de las teclas de función trabajan cuando tenemos un documento de Word o de Microsoft abierto, pues son las funciones, ¿verdad? Que se pueden trabajar. Si se fijan, cada una de estas teclas tiene una función particular y aquí ¿verdad? Se las menciono para que las conozcan. La segunda sección dentro del teclado, una de las de mayor importancia, son las teclas alfanuméricas. En esta parte del teclado se contienen todos los números arábigos, o sea, los números como los conocemos, del 1 al 0, y se encuentra el alfabeto o el abecedario organizado de la misma manera que se organiza en las maquinillas tradicionales. Se encuentran los signos de puntuación, los signos de acentuación y otras teclas especiales que nos van a permitir modificar o alterar un texto. Esta región del teclado se encuentra justamente debajo de las teclas de función. Toda esa sección, ¿verdad? Y si se fijan, a medida que les voy discutiendo cada división de las teclas, les voy colocando una imagen particular de esa sección. Si se fijan, la parte alfanumérica de nuestro teclado es una parte bien amplia, no solamente contiene los números, contiene las letras, contiene los signos de puntuación y contiene algunas de esas teclas que vamos a utilizar, ¿verdad? Para poder alterar o modificar esos textos que estamos escribiendo. Algunas de esas teclas para modificar el texto son las teclas de Shift, tenemos dos, una a cada lado, que lo que nos permite, ¿verdad?, es colocar letras mayúsculas. La tecla de Tab, sabemos que cuando estamos redactando documentos nos puede funcionar, ¿verdad?, para movernos dentro de la pantalla, pero también la utilizamos para dejar espacios o sangrías en el caso que necesitemos dejar espacios dentro de la hoja. La tecla Enter nos ayuda, ¿verdad?, a poder dejar esos renglones hacia abajo cuando estamos redactando cartas y documentos, y la barra espaciadora nos permite dejar espacios de manera horizontal hacia el lado. Nos permite poder dividir palabras, ¿verdad?, según nosotros lo utilizamos en el lenguaje español o en el lenguaje inglés. Las teclas alfanuméricas, a su vez, se van a subdividir, ¿verdad?, de acuerdo a las filas. Son 5 filas dentro de esa sección, así que cada una lleva un nombre particular y les voy a explicar. Cuando estábamos discutiendo el material de producción de documentos y yo les di un poquito de introducción de lo que era manejo de teclado, solamente explicamos lo que era la fila guía, lo que era la fila superior y lo que era la fila inferior. En este material, como este curso va a estar dedicado exclusivamente al teclado, su uso y manejo, vamos a ampliar y a cambiar un poquito más para efectos del material de esta clase. Lo que representa la fila inferior y la fila guía se van a mantener igual. La fila superior va a cambiar un poco porque vamos a añadir una fila que en el material anterior no la dimos. Así que comenzamos, ¿verdad?, con la parte superior de la parte alfanumérica de su teclado. Se conoce como la fila superior, esa fila que contiene, ¿verdad?, las teclas desde el 1 hasta el signo de es igual. Esa fila dentro de su parte alfanumérica representa la fila superior. Debajo de la fila superior se encuentra una fila de teclas que comienzan con la letra Q, W, E, R, T, Y, QWERTY. Se localiza sobre la fila guía y se conoce como la fila dominante porque nos identifica el tipo de teclado que estamos utilizando. Y esto del tipo de teclado van a ver la distinción más adelante en esta presentación. En la parte central de esa sección alfanumérica encontramos lo que es la fila guía. Y ya ustedes deben saber, ¿verdad? Deben entender lo que es la fila guía. Sabemos que cuando estamos utilizando el teclado, la fila guía es lo que nos va a ayudar, ¿verdad?, a identificar ese lugar donde la posición de nuestros dedos, de nuestras manos, debe regresar mientras estamos escribiendo en el teclado.
no importa qué tecla se esté presionando, siempre los dedos deben regresar a unas teclas particulares que se encuentran en la fila guía. Debajo de la fila guía se encuentra la fila inferior. Eso no cambió, ¿verdad? De la discusión del material de la clase anterior a esta clase. Se encuentran en esa fila comenzando con la tecla Z, X, C, hasta lo que es lo que le conocemos como el slash y el signo de interrogación. Debajo de esta fila inferior se encuentra una fila que se conoce como la fila muda. Esta fila contiene la barra espaciadora o el spacebar, que la vamos a estar utilizando todo el tiempo. Como saben, a través, ¿verdad?, del uso del teclado, el spacebar es una tecla bien importante en su teclado. Y se encuentran algunas otras teclas que se utilizan cuando estamos combinando unos comandos para darle unas instrucciones particulares a nuestra computadora. Y dentro de esta fila se encuentran las teclas de control, que tenemos dos, la tecla de función, podemos ver la tecla de Windows y las dos teclas de Alt. En esta slide les presento de manera visual esa sección alfanumérica, ¿verdad?, con cada una de las filas identificadas para que ustedes las conozcan y cuando, ¿verdad?, vayamos a dar una evaluación, pues ya ustedes puedan identificar cuál es el nombre de cada fila y ¿verdad?, cuál es la distinción de cada una. La tercera división de nuestro teclado son las teclas numéricas. Esta parte se ubica al lado derecho del teclado computadorizado. Contiene unas teclas parecidas a las teclas que podemos ver en una calculadora. O sea, solamente estamos viendo números y algunos símbolos. ¿Para qué se utiliza esta parte de este teclado numérico? Pues sirve para ingresar de manera más rápida datos que sean numéricos, datos de dinero, datos de fechas, datos de números, ¿verdad? Cuando estemos trabajando con facturación, números de expediente, números de contrato, todo eso, códigos médicos. Esta parte numérica es bien importante para los facturadores, pues porque es la parte tal vez que más vamos a estar utilizando pues, cuando estemos trabajando con codificación. Así que es bien útil para poder ingresar esos datos numéricos. Podemos ver esta parte del teclado mayormente en los teclados de las computadoras de escritorio o las desktops. En estos teclados que son más grandes, que son más amplios, mayormente es cuando tenemos esta parte del teclado. Cabe mencionar que en el mercado, ¿verdad?, actualmente se encuentran disponibles una gran cantidad de computadoras personales o laptops que también, ¿verdad?, de acuerdo al tamaño, también nos incluyen esta parte numérica que es bien útil. Así que vamos a ver esa variación. Importante que sepan que para que usted pueda utilizar esa sección del teclado numérico, debemos tener presionada, ¿verdad? Tener marcada y que aprenda aquí una bombillita en nuestro teclado que dice Numlock. Esto lo que hace es que permite o bloquea la aplicación o el uso de los números en el teclado. Si la luz aparece apagada, pues sabemos que no vamos a poder ingresar números en nuestra pantalla. La próxima división del teclado son las teclas de dirección. Estas teclas se encuentran mayormente en un teclado, ¿verdad?, de computadoras de escritorio. Se encuentran justamente a la derecha del teclado alfanumérico, en la parte de abajo. Permiten mover el cursor según se indica en cada una de las teclas. Esas teclas, ¿verdad?, son características porque tienen unas flechas, ¿verdad?, señalando hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿verdad?, permitiéndonos identificar hacia qué lado vamos a estarnos moviendo si las presionamos. Cada tecla, como les dije, nos va a mostrar una dirección, nos va a permitir movernos dentro de esa dirección. La próxima división de las teclas en nuestro teclado son las teclas de edición. Estas teclas representan 6 botones, 6 teclas que nos permiten editar o modificar algún texto que tengamos escrito. Ellas se encuentran por lo general, ¿verdad? Estamos partiendo de la premisa de que estamos trabajando con una computadora de escritorio donde el teclado es más amplio. En ese teclado se encuentran sobre o la parte de arriba de las teclas de dirección.
En esta parte encontramos la tecla de Insert, Home, Page Up, Delete, End y Page Down. Estas teclas, al utilizarlas, por ejemplo, la tecla de Insert, lo que nos va a permitir es que cuando tenemos un texto ya escrito, al marcar la tecla Insert, vamos a reescribir sobre ese texto. ¿Cuál es, verdad, la característica de esta función? Que a medida que vamos ingresando un nuevo texto, vamos borrando lo que ya teníamos escrito. En la tecla de Delete nos permite borrar hacia el frente todo lo que tengamos escrito a medida que vayamos presionando la tecla. Si utilizamos las teclas de Home y End, nos va a colocar el cursor al inicio de esa página o al final de esa página o del texto que tengamos escrito. No, utilizando Home comenzamos desde el inicio del texto o utilizando End nos coloca al final de ese texto. Y cuando hablamos de Page Up y Page Down, también vamos a movernos dentro de esa página hacia arriba o hacia abajo. La próxima división son las teclas de control. Estas teclas básicamente son las que se encuentran en la fila muda que les discutí dentro de la parte alfanumérica. Representan teclas que nos permiten llevar a cabo funciones o comandos bien particulares dentro de la computadora y por lo general se utilizan en combinación con otras teclas alfanuméricas. Ese es el ejemplo de cuando estamos trabajando con el programa de Microsoft Word, ¿verdad? De poder manejar datos o información. Cuando utilizamos la tecla del control con algunas otras letras de nuestra parte alfanumérica, por ejemplo, control C, lo que nos va a hacer es copiarnos un texto. Lo mismo que podemos hacer utilizando el mouse, que vamos, ennegrecemos, le damos tal vez al botón derecho y le damos copy, o vamos a la cinta de funciones de Word y seleccionamos copy, lo podemos hacer solamente utilizando control C. Copiamos esa información. Lo mismo que hacemos con el mouse o accesando a través de la cinta de opciones en Microsoft Word, para darle pegar o paste lo podemos hacer marcando control V. Y así sucesivamente hay una gran cantidad de comandos que se pueden ejecutar al utilizar el programa de Microsoft Word, el programa de Excel o los programas de Microsoft para poder editar y alterar un texto. Otra de las teclas que se encuentran en esta sección de las teclas de control son las teclas de Alt. Cuando utilizamos la tecla Alt y utilizamos algunas combinaciones, mayormente en el teclado numérico, podemos ingresar a nuestra pantalla algunos caracteres especiales. En el idioma español podemos utilizar estas instrucciones para escribir letras acentuadas. Las vocales que llevan acento las podemos ingresar escribiendo una combinación de Alt y un número. Y esta es la verdad. Aquí les coloco por lo menos las vocales y la letra ñ que no se encuentran en la parte alfanumérica y que son tan importantes cuando estamos utilizando, ¿verdad?, una redacción en el lenguaje español. Así se presenta de manera completa su teclado. Si ustedes se fijan, aquí podemos ver de manera completa no solamente la parte alfanumérica, podemos tener las teclas de función. Dentro de la parte alfanumérica, como yo les enseñé cuando discutimos esa sección, cada una de las filas, tenemos las teclas de edición, las teclas de dirección, las teclas de control que se encuentran en esa fila muda y el teclado numérico. Saben que yo les dije que más adelante íbamos a ver la distinción entre el tipo de teclado. Existen básicamente dos tipos de teclado que son los más utilizados. Está el teclado AZERTY y nos referimos con AZERTY a que en la parte ¿verdad?, de esa fila dominante, en vez de decir QWERTY, como yo les enseñé, se presentan las teclas AZE, RTI, en vez de comenzar con la Q. En esta disposición del teclado, todas las letras permanecen básicamente más o menos en el mismo lugar, hay algunas excepciones, pero los caracteres especiales que se utilizan, ¿verdad?, para puntuación o de manera especial dentro de un texto, se encuentran localizadas en posiciones diferentes.
Este teclado AZERTY es utilizado en, ¿verdad?, países europeos, Francia y Bélgica. Surge allá esta versión del teclado es la que se utiliza. La diferencia es que la letra A y la Q van a cambiar de posición, o sea que donde se encuentra una en nuestro teclado, en la otra versión están alternadas. Lo mismo ocurre con las letras Z y W, y la M es cambiada por se alterna con la N y con la L. Los números localizados encima de las letras en la parte alfanumérica se mantienen, pero para poderlos utilizar en esta versión AZERTY tenemos que utilizar las teclas Shift o la tecla Cap. Así se presenta un teclado AZERTY. Si se fijan, más o menos, ¿verdad? Tenemos las letras, la mayoría ubicadas como las conocemos. Para utilizar esta sección necesitaríamos ingresar Shift o Cap. Ven como la A y la Q están cambiadas, la W y la Z, y la M se saca del lugar donde está aquí al ladito de la N y se coloca al lado de la L. El teclado como lo conocemos es el teclado QWERTY. Este es el que se utiliza actualmente para acá, para esta área occidental. Es la disposición de teclados más utilizada en las computadoras y smartphones. El nombre surge por las primeras 6 letras dentro de esa fila dominante. Un dato curioso es que cuando se utiliza, ¿verdad?, estas teclas para este modelo, estas teclas son las que se utilizan para escribir la palabra typewriter en inglés o maquinilla. Así que si usted hace, ¿verdad?, el ejercicio utilizando solamente esas 6 letras, usted puede escribir la palabra typewriter. La distribución de este teclado se diseñó con el propósito de poder alcanzar que las personas escribieran más rápidamente, y las letras fueron distribuidas de manera que se pudieran utilizar las dos manos al escribir en el teclado. Así que por eso a partir de este tipo de teclado es que surge, ¿verdad?, las destrezas de mecanografía que nosotros vamos a ver durante este módulo como parte de este curso. Y así se presenta el teclado como nosotros lo conocemos. Si se fijan, la Q comienza en la fila dominante con la palabra QWERTY y tenemos, ¿verdad?, la posición como la hemos practicado y la hemos conocido desde que estamos utilizando computadoras. Vamos a comenzar, ¿verdad?, ya más adentrándonos más en lo que es el manejo del teclado. Cuando hablamos de la acción de manejo de teclado, nos referimos a esa habilidad que tenemos de poder emplear de manera eficiente las funciones, ¿verdad?, permitidas dentro del uso del teclado, con el fin de digitalizar información e interactuar con diversos programas de la computadora. El teclado no se utiliza para otra cosa que no sea, número 1, ofrecerle una instrucción a la computadora, o número 2, ingresar una información para convertirlo a un documento digital. Cuando estamos manejando el teclado, medimos dos destrezas básicas o principales. La número 1 es la rapidez, que equivale a la cantidad de palabras que vamos a escribir en un periodo de tiempo determinado. Para efectos de nuestra clase MA 2003, ese tiempo, esa rapidez se va a medir. Y lo que vamos, ¿verdad?, la meta que vamos a querer alcanzar va a ser escribir 26 palabras o más. ¿En qué tiempo? En un minuto. Esto, ¿verdad?, de acuerdo a los cursos que ustedes van a ir tomando, puede cambiar, pero para efectos de esta clase, esa es la meta, que en un minuto ustedes logren escribir 26 palabras o más. La exactitud, lo que, ¿verdad?, tiene como fin escribir no solamente, ¿verdad?, escribir una gran cantidad de palabras, que es la rapidez, sino escribirlos cometiendo la cantidad mínima de errores, cometer los menos errores posibles dentro de un periodo de tiempo determinado. Para efectos de nuestra clase, nosotros vamos a tener pruebas de rapidez
que de acuerdo, ¿verdad?, a la cantidad de errores que contenga, va a ser la nota en esa sección de exactitud, por lo que vamos a tener hasta un máximo de 8 errores antes de que se invalide esa prueba. Y les presento la curva que vamos a estar utilizando, que se la discutí cuando discutimos el temario del curso. Para estas notas de rapidez, de estas pruebas de rapidez, vamos a tener 3 notas. Una nota, yo les dije, que equivalía a la rapidez, a las palabras por minuto que usted va a escribir en un minuto. Y de acuerdo a esa cantidad que usted logró escribir, es la nota que usted tuvo en esa prueba en la rapidez. La segunda nota tiene que ver con la exactitud. ¿Cuántos errores usted cometió en ese tiempo, que va a ser un minuto? Dependiendo de la cantidad de errores que usted cometió, va a ser la nota que usted va a tener para esa prueba en particular en esa nota de exactitud. Una vez se tienen 8 errores o más, automáticamente en esa parte usted va a tener F. En términos de rapidez, si usted escribió 14 palabras o menos, eso significa que ya en esa nota de rapidez para esa prueba en particular, usted obtuvo F. Cuando queremos, ¿verdad?, alcanzar una eficiencia utilizando el teclado, tenemos que poder entender y poder ejecutar y poner en práctica que cada uno de los dedos en cada una de nuestras manos tiene unas teclas asignadas para poder utilizar el teclado. Como yo les dije que dentro de la fila guía, nosotros, ¿verdad?, habían 2 teclas particulares a las que nuestros dedos iban a regresar a una posición inicial, pues dentro de la de la fila guía, esas teclas son la tecla F y la J. Si ustedes tocan sus teclados de sus computadoras, esas 2 teclas, a diferencia del resto de las teclas en el teclado, tienen una, ¿verdad?, una rayita al relieve, que eso lo que nos dice es que esas son las 2 teclas donde nuestros dedos índices van a estar regresando en todo momento. Siempre nuestro índice va, ¿verdad?, a partir de ahí y va a regresar a esa misma tecla. En este slide, yo sé que esto lo habíamos visto en la clase de producción de documentos, les coloco cada uno de los nombres con la lateralidad, o sea, con el lado de su mano, comenzando, ¿verdad?, con la mano izquierda. Y esto para algunos puede ser algo bien básico, pero para otras estudiantes esto del lado izquierdo y lado derecho les puede crear algo de confusión. Así que por eso se los estoy colocando, porque vamos a estar trabajando todo el tiempo con ejercicios y vamos a estar haciendo referencia todo el tiempo a qué lado, qué dedo de qué lado se va a estar utilizando para una tecla particular. Comenzando, ¿verdad?, con la parte de afuera de la mano, ese dedo primero que tenemos ahí es el meñique. Si es de la mano izquierda, pues el meñique izquierdo. Próximo dedo es el dedo anular. En el dedo del medio también le podemos llamar el dedo del corazón. El próximo dedo es el dedo índice y al final, para la parte, ¿verdad?, donde se encuentran las 2 manos, se encuentra el pulgar. Pulgar izquierdo, lo mismo ocurre con la mano derecha. Pulgar derecho, índice derecho, dedo del medio o del corazón, cualquiera de las 2 está correcta, dedo anular y el dedo meñique derecho. Esta imagen también la habían visto, la habían practicado. Esta imagen les presenta qué dedo tiene asignadas qué teclas dentro de su teclado computadorizado. Si ustedes se fijan, partimos de la premisa de que los dedos índice, que en este caso están coloreados de verde y de azul, van localizando la tecla F y la tecla J, y ellos van a tener a cargo, ¿verdad?, 2 filas básicamente para utilizar, ¿verdad?, esos dedos para esas teclas. Y la organización, ¿verdad?, la asignación de esas teclas se ve de manera diagonal básicamente. La barra espaciadora es la única tecla dentro de su teclado computadorizado que se puede presionar con más de un dedo. La barra espaciadora la vamos a presionar con cualquiera de los pulgares. Lo mismo pulgar derecho que pulgar izquierdo pueden ser utilizados para presionar la barra de space. Esta parte es lo más importante dentro del contenido de su curso, porque una vez usted aprenda qué dedo debe presionar qué tecla, entonces usted va a poder comenzar con la práctica de la mecanografía o del manejo del teclado.
Tenemos que reconocer que existen algunas técnicas para el uso del teclado. Debemos asumir en todo momento la postura correcta según lo que discutimos de la disciplina de ergonomía. Eso va a permitir que nosotros tengamos el alcance a todas las teclas que vamos a necesitar presionar, pero que también en términos de postura nuestro cuerpo se encuentra en una posición cómoda. Lo mismo va a ocurrir con nuestras muñecas. Recuerden, usted no va a estar moviendo la mano, usted va a estar moviendo los dedos. Las muñecas van a estar, ¿verdad?, en una posición donde se le provea soporte a esa parte y usted va a estar moviendo únicamente los dedos. Vamos a, ¿verdad?, cuando vamos a estar utilizando el teclado, se sugiere que ese teclado se utilice, se coloque al centro de nuestro cuerpo, no que esté bien, que nuestros brazos queden bien extendidos o que nuestros brazos estén bien encogidos, que esté demasiado cerca. Vamos a colocarlo en una posición, ¿verdad?, centralizada con referencia a nuestro cuerpo, aproximadamente que la tecla H se encuentre de frente a nosotros y que nosotros podamos tener los codos hacia cada uno de los lados de esa tecla H. La tecla H va a ser nuestro punto de referencia a la hora de poder colocar el teclado, ¿verdad?, de manera cómoda. Los pies siempre deben estar apoyados en el piso, no debemos estar sentándonos sobre nuestras piernas, no debemos tener una pierna sobre la otra, debemos tener los pies de manera, ¿verdad?, recta, plana, flat en el piso. Los dedos de ambas manos van a estar en la posición inicial, o sea, los índices, cada uno va a estar, el índice izquierdo va a estar localizado en la tecla F, el índice derecho va a estar localizado en la tecla J y a partir de esa posición entonces comenzamos a utilizar el teclado. Las muñecas siempre van a estar fuera del teclado, como les dije, hay que darle soporte a las muñecas no las vamos a estar utilizando al manejar el teclado, lo que vamos a estar utilizando son los dedos. Nuestra mirada, nuestra vista, perdón, va a estar fijada en la pantalla, no en las teclas. O sea, es importante que nosotros comencemos con la práctica y podamos memorizarnos qué dedo va a estar presionando qué tecla, porque cuando nosotros vayamos a estar trabajando con pruebas de rapidez, cuando estemos trabajando con ejercicios de mecanografía, usted no puede estar mirando las teclas que usted está presionando o con las que usted está escribiendo. Usted tiene que tener la mirada fija al libro donde se tenga el ejercicio o a su pantalla. Y bien importante, cuando estemos presionando las teclas, las vamos a digitar, las vamos a pulsar, no las vamos a golpear. Mientras mayor fuerza hagamos al utilizar las teclas, ¿verdad?, más incomodidad eventualmente vamos a estar experimentando con nuestras manos y a largo plazo un mal uso del teclado puede redundar en el padecimiento de alguna condición relacionada a nuestras manos, a nivel muscular, a nivel óseo. Así que es bien importante que sea un movimiento sutil, que solamente estamos presionando y no golpeando. Se supone, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar la parte, ¿verdad?, de nuestros dedos de abajo, no la parte, colocando los dedos de arriba hacia abajo, no, solamente vamos a utilizar, por decirlo así, la yemita de los dedos. Esa es la parte que vamos a utilizar para presionar, que tiene que ser un movimiento, ¿verdad?, sutil. Al utilizar el teclado debemos tener unas precauciones de la misma manera que cuando utilizamos la computadora de manera general. No debemos consumir alimentos y específicamente bebidas, líquidos cerca del teclado, pues porque contacto con algún líquido va a afectar el funcionamiento de su teclado y de su computadora. En todo momento, cuando estamos utilizando el teclado, nuestras manos deben estar limpias y secas y siempre teniendo en cuenta que la tecla H debe estar de frente a nosotros con los codos hacia cada uno de los lados de la tecla.